Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de prácticas de meditación. En el encuentro de hoy vamos a estar hablando, vamos a ver una práctica específicamente para trabajar con esta idea que veníamos desarrollando, de la identidad, del ego, pero entendiendo con esto que hablamos de que es impermanente o mutable y por lo tanto su nivel de realidad, podríamos decir, es menor que algo que sea permanente e inmutable si pensamos en una realidad trascendental. Pero sin embargo tenemos un ego, una identidad con la cual trabajar, con la cual desenvolvernos, con la cual usar como mecanismo de supervivencia, como máscara, para interactuar frente a el resto de las personas en nuestra vida. Entonces, a veces sucede que a lo largo de nuestra historia nos van ocurriendo diversos eventos que dejan una huella en nuestro psiquismo, podríamos decir, desde el punto de vista occidental. Desde el punto de vista energético, tenemos tres cuerpos. Hay un cuerpo físico, hay un cuerpo energético que lo anima, por así decirlo, y hay un cuerpo espiritual que es el que comanda ese cuerpo energético. Entonces, en estos tres planos de existencia, en estas tres dimensiones, también van quedando huellas, por así decirlo, que vamos repitiendo y regenerando. Es lo mismo que cuando tenemos, por ejemplo, una cicatriz por una herida. Muchas veces la herida es como leve y se reconstruye el tejido y no queda ninguna marca, porque nuestras células tienen como el mapa, el plano original de cómo reconstruir esos tejidos, pero muchas veces hay un trauma asociado a esa cicatriz. Entonces se genera como una suerte de, se dice como una instantánea, como una fotografía de lo que ocurrió en el momento de ese trauma y queda modificado el patrón original. Entonces se van regenerando los tejidos, pero repiten el patrón modificado. Entonces tengo una cicatriz que tuve a lo mejor de hace muchos años, pero cada vez que se renuevan esos tejidos toman nuevamente el mismo patrón modificado. Lo mismo ocurre tanto a nivel físico como a nivel energético y a nivel espiritual. Cuando hablo de nivel espiritual, piénsenlo en términos de, por ahora, sí, la psiquis, ¿no? La psique, mente y emoción, por ahora. Después vemos si hay otras dimensiones más útiles, pero por ahora mente y emociones. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando aparece un dolor fantasma. Por ejemplo, hay una persona que tiene una lesión. De esa lesión, a lo mejor, supóngase una persona que hace entrenamiento físico o artes marciales o algo así, se lesiona. El tejido se hace reposo, hace una intervención quirúrgica si es necesaria, a veces cirugía, reposo, tratamiento, lo que sea, y la lesión está físicamente, a veces está sana, pero energéticamente todavía guarda memoria del trauma, entonces queda como un dolor fantasma todavía operando. Lo mismo ocurre, bueno, en personas que han sufrido amputaciones de dedos o extremidades, también existen estos fenómenos y está asociado con esto, con que hay un registro energético y muchas veces emocional asociado a esa lesión que uno sufre. Entonces, hay una manera de trabajar con esto, hay distintas formas que yo puedo ir trabajando para ir limpiando esos patrones, esos registros que van quedando tanto en el plano físico como en el plano energético, como en el plano mental, emocional, y eso me puede ayudar como proceso de sanación para ir alcanzando un estado más íntegro, más puro también de conciencia. Muchas de estas prácticas incluyen consignas, como puede ser a veces visualizaciones, a veces hay toda una serie de trabajos donde se utilizan, como lo que es en la programación neurolingüística, por ejemplo, afirmaciones que se pueden realizar, por darles algunos. Quienes han estudiado, por ejemplo, la obra de Castaneda, están los ejercicios de recapitulación. Después, en otras tradiciones hacen, por ejemplo, el ejercicio o la meditación del perdón para ir como sanando el trauma que pueda ir quedando en los vínculos, en todos los eventos pasados que han generado como un trauma también, porque está esta imagen, ¿no? De, por ejemplo, si yo tengo una madera y le empiezo a poner clavos, llenar de clavos y cada clavo es un evento traumático, sabemos que a veces los clavos se pueden sacar, pero el daño que genera el clavo en la madera muchas veces sigue ahí. Bueno, eso es como analogía. La idea es que podemos tratar de
quizá no olvidar del todo esos traumas, algo que en casos de traumas muy severos muchas veces queda bloqueado el acceso a la conciencia de esos traumas, entonces ni siquiera los podemos recordar. Pero en la medida en que vamos trabajando con la energía asociada a cada uno de esos traumas, podemos ir como reparando un poco el daño hecho sobre esa base. O sea, primero sacar el clavo y después a lo mejor rellenar un poco de todos esos lugares que han quedado heridos. Siguiendo con esta analogía. Entonces, la idea es que hay prácticas de meditación que podemos utilizar con visualizaciones para primero encontrar en qué lugar del cuerpo están alojados estos diferentes traumas, por ejemplo, y luego trabajar con esas zonas para liberar esa energía por medio de la visualización. Es una muy buena estrategia, siguiendo ahí toda una secuencia, ¿no?, que se puede seguir para liberar esa energía, trabajar con esa energía, separar de alguna manera el aprendizaje que está asociado a cada una de estas experiencias traumáticas, porque si volvemos al concepto de que esta identidad adquirida, este ego es impermanente, es ilusorio, bueno, sin embargo hay como un aprendizaje que queda después de cada una de nuestras experiencias, por más que sean traumáticas, poder quedarnos con el aprendizaje de esa experiencia y liberar la energía tóxica o negativa asociada a esa experiencia. Este es un proceso gradual, hay muchísimas estrategias para hacerlo, yo solamente les voy a plantear una en la práctica de hoy, pero la idea es esto de entender también de que todas esas experiencias traumáticas, si bien van conformando mi identidad, a veces uno se identifica con su historia, me pasó a mí esto, me hirieron, me traicionaron, me abandonaron, se rieron de mí, y todos esos eventos que uno percibe donde no recibe desde del entorno, a veces del entorno familiar, de los padres, hermanos, amigos, etcétera, de su grupo más cercano, sobre todo son los que más nos marcan, más nos hieren en ese sentido, o no fui cuidado lo suficiente, etcétera. Bueno, todo esto va generando estas marcas, estas huellas o heridas o traumas en nuestra identidad que podemos tratar de ir procesando, haciendo un aprendizaje, procesando y empezar a liberarnos de esta idea. O sea, no somos nuestro pasado, no somos nuestras heridas tampoco, como retomando con esta idea de la meditación del no soy, yo no soy esos traumas del pasado, no soy esa persona. También incluso como que esa identidad, ese personaje que fue herido o traumatizado en el pasado, si hablamos de un pasado remoto, probablemente hoy ya no existe y solo sea un recuerdo en nuestra construcción mental. Pero si nosotros nos aferramos a nuestra historia y relatamos y relatamos y relatamos mil veces nuestra historia, es como que generamos una identidad muchas veces alrededor de nuestras heridas y entonces las llevamos como trofeo para decir yo soy víctima y esta es mi identidad. Eso puede servir, por ejemplo, para establecer alianzas con otras personas que han sido víctimas de los mismos tipos de condiciones, pero el riesgo que ocurre en eso es quedarse como en ese lugar y pensar que uno es eso. En realidad, como nuestra identidad es ilusoria e impermanente, esa identificación con ese estado también es ilusorio e impermanente, y si lo usamos como máscara y no podemos ir más allá, también en algún momento se va a transformar como nuestro límite. No podemos ir más allá de lo que creemos que somos. Entonces, si nos identificamos con los eventos traumáticos del pasado y nos aferramos a eso, porque valoramos de alguna manera inconsciente nuestro pasado traumático, no podemos ir más allá de eso. Es muy interesante esto. Yo lo vivo, por ejemplo, cuando me reencuentro con personas que hace muchos años que no veo y tengo que como relatar, bueno, qué pasó durante todo este tiempo. Entonces uno a veces empieza con un relato. Y ese relato, a veces, si uno presta atención a sí mismo, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Y muchas veces estamos como repitiendo un mismo relato y aferrándonos como a esa identidad hasta que logramos de alguna manera quizá ir sanando o procesando esos distintos traumas y nuestro relato también va cambiando. Yo lo veo esto en personas que han sufrido muchas pérdidas, por ejemplo, a nivel emocional, que en la medida que ellos van sanando emocionalmente, el relato también va cambiando. No es que llegan al final de su ciclo evolutivo, pero sí se puede percibir en cómo una persona se relata a sí misma
qué tan apegado está a la fase más de trauma o qué tan identificado está más con el aprendizaje de las lecciones de esos traumas que se han tenido. Entonces, es un proceso interesante. Ahí, bueno, les había mencionado la técnica de la recapitulación, por ejemplo, es una de ellas. Después, quizá en algún momento podamos hablar más de ello, pero un muy buen ejercicio que se parece un poco a la recapitulación, pero no es exactamente lo mismo, es cuando uno está como muy afectado por un trauma, puede ser reciente o del pasado, pero que actualmente me está afectando mucho, es pasarlo a papel, escribirlo, como si estuviera uno, se dice que redactar como en un diario, ¿no? Es como vomitar para la mente, es como sacarse de encima lo que no se puede procesar. No sé si les ha pasado después de una comida muy pesada, quizá cometieron algunos excesos o a veces mala combinación de factores y se produce un estado de indigestión donde no pasa. Entonces, para el cuerpo es más fácil eliminarlo que realmente procesar y transformar todo eso. Bueno, lo mismo pasa un poco a veces con el bajarlo a papel. Entonces, cuando uno tiene ese texto, uno dice, bueno, vamos a trabajar por lo menos una hoja, comprometerse a escribir una cierta cantidad de palabras. Y a veces se empieza un proceso de catarsis que a través de la palabra, a través de la mente lógica racional, puedo realmente describir en lujo de detalle todo lo que me sucedió y las emociones que tuve y lo que pasó. Es todo un proceso que puede desencadenar un movimiento muy fuerte de emociones. Cuando tenemos eso, después de dejar pasar un día o un tiempo, no inmediatamente, podemos volver a leer eso y tratar de sintetizarlo, por ejemplo, y lo reducimos, si teníamos 5 hojas, reducirlo a una hoja. Después de un tiempo, desde una hoja, reducirlo a un párrafo. Después de un tiempo, de un párrafo, ya empieza a ser como más difícil la condensación. Es como, bueno, reducir, como ir destilando la experiencia a una frase. Y así hasta que podamos quedarnos con una palabra, un concepto. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Suena fácil decirlo, pero hacerlo es un desafío. Ahora, el hacer esto nos genera una capacidad de poder ir destilando también estas experiencias como una práctica más, entre otras que hay. En la práctica que vamos a ver hoy, vamos a hacerlo a través de visualizaciones, simplemente. Vamos a imaginar también en algún momento quizá la asistencia de alguien que nos ayuda a liberarnos también de estas cargas negativas, por así decirlo, y tratar de transformarlas de alguna manera. Eso va a ser la consigna de hoy, es una meditación de sacar el dolor, que se llama, que se puede usar en casos de cuando estamos en situaciones de mucho movimiento emocional y necesitamos sacarnos esa carga de encima, podemos utilizar esta herramienta como parte de esa liberación emocional. Hay muchas enseñanzas, o sea, la obra de Castaneda tiene muchos puntos cuestionables, pero las prácticas específicas donde trabaja, bueno, con esta de eliminar la historia personal tiene que ver con esto de saber que no soy, como dice la canción esta, no soy actor de lo que fui, no soy el pasado, tengo que poder liberarme eso para actualizarme a tiempo presente. Entonces, las prácticas que se proponen ahí a través de la recapitulación y utilizando una técnica de respiración y visualización, forma parte de esto. La idea de escribirlo también, como les decía, y hoy, bueno, vamos a ver una práctica específica para hacerlo como una meditación guiada, si se quiere, que después cada uno la puede hacer por sus propios medios una vez que entiendan cómo funciona la dinámica. Bien, pero sí, tiene que ver con eso. La historia personal, como le dice Castaneda, es un poco lo que estamos queriendo purgar o limpiar, o sacar el aprendizaje de esa historia y la parte traumática emocional, tratar de desidentificarnos un poco con eso, transformar un poco esa energía. Bien, gracias ahí por el comentario. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, vamos a ir a la parte práctica entonces.
Bueno, eso fue la meditación de sacar el dolor junto con la meditación de encontrar pasado, presente y futuro en el cuerpo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, si pudieron sentir algo que les llame la atención. Como comentario, las zonas del cuerpo donde tenemos registro del pasado, el presente o el futuro pueden ir cambiando cada vez que uno lo hace, porque el patrón energético que uno tiene también puede ir cambiando día a día, mes a mes, año a año. Entonces, eso siempre hay que prestar atención en qué parte se suele registrar. Si no logro sentir nada, puedo utilizar como base, pero no es como para forzarlo, es mejor sentir, pero puedo utilizar algunas zonas que yo familiarice, por ejemplo, con eventos del pasado. A veces, por ejemplo, la zona del plexo solar, también conocida como corte amarilla en la medicina china, es una zona donde sentimos como nudos, como cordones energéticos cuando estamos frente a situaciones traumáticas o las recordamos incluso o nos encontramos con las personas que participaron de alguna manera de ese trauma. Entonces esta es una muy buena zona para utilizar como referencia para la liberación, el área del plexo, pero a veces puede ser otra. Entonces siempre hay que prestar atención a lo emergente. También los recuerdos traumáticos que pueden salir, en general lo que sale es como lo que está en la superficie flotando y listo para ser removido, ¿no? La idea es como ir de a poco, no hace falta agitar el fondo, pasar el barrefondo. Simplemente primero vamos a ir trabajando con lo que va naturalmente emergiendo, entonces cada vez que uno hace este ejercicio pueden ir surgiendo distintos recuerdos o memorias. En su momento no teníamos la energía psíquica para procesarlo y en la medida que vamos evolucionando y tenemos mayor capacidad, somos capaces de entender la situación, a veces tenemos una nueva perspectiva también y eso nos ayuda también a ir liberando, purgando estas memorias, sobre todo cuando uno desarrolla, se dice, compasión por uno mismo, en primer lugar, y por todos los actores de esa situación. A veces uno puede pensar que esto es como imposible. Dice, no, a esa persona jamás la voy a perdonar. Bueno, eso es un cordón energético al que uno se está aferrando. Y hay muchos procesos de sanación. Esto hay muchas historias que cuentan maestros de enfermedades graves, crónicas, por ejemplo, asociadas incluso terminales, que están asociadas con eventos traumáticos del pasado donde uno no elige no perdonar, porque toda mi identidad va en eso. Entonces hay muchos procesos de sanación que muchas veces llegan a un límite porque uno no es capaz de realmente soltar. El acto del perdonar, que a veces puede parecer imposible que uno perdone a quien ha sido el victimario, por ejemplo, pero tiene que ver en realidad con liberar un cordón energético. Cuando yo estoy aferrado a una emoción, me puede servir, es decir, la agresividad, la violencia, poner límites es necesario a veces para defenderse, pero a veces hay un cordón energético que también se lleva energía mía, por un lado, y también es una energía de la otra persona o la situación o lo que sea, a veces no es una persona, puede ser un evento, que también estoy guardando. Entonces este acto de liberación permite recuperar primero energía personal que está desperdigada. Esto también creo que lo menciona Castaneda, como que uno tiene cordones energéticos así con todos los eventos traumáticos del pasado que uno no suelta. Y también sacarme la energía que no es mía, que está como de alguna manera presente en cada vez que estoy actualizando y trayendo esto. Hasta el momento en el que uno realmente se dice que ha perdonado una situación o que ya ha liberado, esto hablamos del desapego del ego, ¿no? Si realmente ya no me importa. Ya no me importa lo que me hizo esta persona, una pareja, un desconocido, mi padre o lo que sea. Si realmente ya no me importa es porque realmente está sanado en ese sentido. El cordón energético, ese vínculo energético que es como traumatizante. Yo puedo seguir teniendo un vínculo a veces si quiero, si lo elijo conscientemente con estas personas, por ejemplo, pero si realmente ya no me importa, realmente hoy no me afecta. Si me sigue afectando, bueno, todavía hay trabajo pendiente. Así que lo bueno de esto es que siempre hay trabajo pendiente. Uno nunca va a dejar de limpiar, pero en la medida en que voy capa a capa, limpiando, también nuestra identidad, nuestra personalidad puede empezar a liberar esos límites y esto nos permite crecer más allá, porque como les había dicho al principio, si uno se identifica
con estas situaciones, la identidad, la máscara, siempre es un límite a todo el potencial de lo que yo puedo llegar a ser. Entonces, si solo me identifico con eso, bueno, hasta ahí voy a llegar. Que puede estar muy bien para alguna persona. No todos tienen que desarrollar su máximo potencial ahora, en esta vida. Para la tradición en la India, incluso en el budismo, se dice que, bueno, si no te alcanza esta vida, ya tendrás otra encarnación. Entonces, no hace falta que todos lleguemos como a ser seres iluminados en esta vida. Hay personas que van a llegar hasta un punto y ahí se van a quedar. Pero siempre podemos elegir desde el punto en el que estemos si queremos ir un poco más allá. Y hay un proceso, también se dice, de muerte y renacimiento del ego, ¿no? De nuestra identidad, cuando estamos atravesando ese tipo de procesos que estos ejercicios pueden acelerar estos procesos como de crisis de identidad, ¿no? Por ejemplo, que uno a veces puede llegar a tener, la crisis de los 40, de los 50, de los 60 o todos los años entrar en crisis. Pero la idea es realmente revisar si hoy estoy siendo quien al menos elijo ser, en el sentido de a veces puedo estar sosteniendo una identidad que ya no me representa. Hay como un anhelo interno, podríamos pensar, del alma, por expresarse a través de nuestra identidad, de nuestro ego, pero si esta identidad no está en concordancia con nuestro ser interior, muchas veces nos sentimos desidentificados y puede ser que no nos guste, no sé, aquello con lo que nos identificamos. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en los niños y los adolescentes y jóvenes que se identifican con una banda y de repente son rockers, son emo, son góticos, son lo que sea, o a veces uno se identifica con una actividad y soy, no sé, fitness, soy montañista, soy... Todo eso que uno va identificando, llega un momento que quizá ya no me sirve como herramienta para mi evolución y puedo sacar esa cáscara y tratar de generar una nueva. Es un proceso que es doloroso en cierto sentido porque hay una parte interna que muere en cierto sentido, pero también para permitir un nuevo ciclo volver a comenzar. Entonces, si en algún momento esta práctica, por ejemplo, ¿cuándo la podemos hacer? Si nos sentimos que estamos un poco como en crisis con esa identidad actual, que ya no estamos disfrutando tanto de nuestro día a día y de nuestra existencia, que sentimos como que hay algo que está faltando, que no nos da el nivel de satisfacción que tenemos, o estamos atravesando situaciones difíciles. A veces pasa que tocan malas rachas, como se dice, y venimos pasando como situaciones traumáticas una detrás de otra y necesitamos limpiar un poco la bandeja de entrada, por así decirlo, porque necesitamos estar frescos con energía para poder afrontar el día a día, que puede ser muy demandante. Bueno, esta práctica también me puede ayudar como para empezar cada día, o un nuevo ciclo puede ser con energía fresca. Si lo quiero hacer periódicamente, no hace falta hacerlo todos los días, salvo que uno realmente quiera iniciar un proceso de transformación como acelerado, pero periódicamente, una vez al año, una vez cada tanto tiempo, una vez por mes, que uno, si se siente con esta sensación como de una suerte de, se dice como hambre espiritual, como una insatisfacción con el estado actual de las cosas, es muy bueno poder hacerlo para acelerar estos procesos evolutivos y permitir que se vayan renovando nuestra identidad y que se esté más actualizada respecto de lo que hoy realmente somos. A veces seguimos llevando como identidades viejas, y así como la ropa vieja, que ya no queremos usarla, deberíamos tirarla, porque ya no nos identificamos con nuestra remera de la banda de cuando éramos chicos. Decimos, no, ya no está tan bueno eso, bueno, listo, cambiamos de piel y vamos renovando nuestras identidades. De forma en lo posible coherente y tampoco romper todas las estructuras, si sobre todo somos responsables y tenemos que también ser, como se dice, emocionalmente cuidadosos, responsables con el entorno. La idea es integrar es aprender de esa lección y tratar bueno, en el aprendizaje está en lo posible, en lo que dependa de uno, a veces no depende de uno, pero en lo que dependa de uno, tratar de no volver a repetir las acciones que me pusieron en esa situación, porque a veces uno toma decisiones
consciente o inconscientemente o influenciado también por otras personas que después me pueden llevar por lugares a los que no quiero ir. Entonces también es como, bueno, integrar eso, reconocer si es que yo estaba, por ejemplo, indefenso, por ejemplo, cuando uno es niño y no tiene herramientas para defenderse, bueno, reconocer las limitaciones, reconocer todos los elementos de una situación y poder a veces incluso perdonarse a uno mismo es uno de los factores más importantes en los procesos de sanación. Por ejemplo, a veces uno cuando hablamos de esto, bueno, de la meditación del perdón es otro trabajo, ¿no? Pero está siempre esto, no solamente es los actores involucrados en el evento traumático, la situación en general, a uno mismo y a veces también a como esta idea bueno, a la vida misma, que uno a veces pierde ¿cómo sería? La fe o la esperanza porque se siente demasiado traumatizado y no puede creer que uno sea víctima de esas situaciones. Entonces son distintos niveles que hay que aprender a ir como liberando. No es fácil, requiere tiempo, pero vale la pena intentarlo por una vía u otra. Podemos hacer esta práctica o podemos ir intentando. Yo creo que todos siempre estamos buscando algún tipo de sanación. Una persona que está realmente en tiempo presente y no está afectado o influenciado por sus eventos del pasado sería una persona que, bueno, quizás está totalmente iluminada. Sería, a lo mejor no estamos ahí todavía y tenemos que seguir trabajando, pero el objetivo en este caso sería poder realmente estar 100% presente con toda nuestra energía, todo nuestro potencial para vivir una vida más plena y estar al servicio de quienes lo necesiten, si estamos también con otros con los que interactuamos y queremos ser la mejor versión posible de uno mismo. A veces uno no lo hace por uno mismo, a veces uno lo hace por sus amigos, por su pareja, por su familia, por sus hijos. Entonces tenemos que encontrar muchas veces la motivación y una vez que la tengamos decimos, bueno, voy a tratar de utilizar esto para superarlo. Incluso hay muchas, está bueno a veces en escuchar historias y relatos de personas que, por ejemplo, esto lo vimos no sé si conocen las charlas TED, por ejemplo, hay muchas personas que cuentan historias terribles de dolores y pérdidas muy grandes que han tenido, pero que incluso utilizaron y transformaron ese dolor y esa pérdida como motivación para poder ayudar a otros y estar ahí para otros cuando nadie estuvo ahí para ellos también, como bueno, víctimas o personas que sufrieron pérdidas de todo tipo. Entonces, yo creo que en la medida que vamos integrando todas las experiencias traumáticas, también podemos ser de mejor servicio a los demás. Entonces, no solamente para uno mismo, sino también para los demás puede ser algo de gran beneficio y que vale la pena encontrar la manera. A veces una herramienta no funciona, bueno, busquemos otra. Bien, pero hay herramientas que tienen que ver con esto y que van implicando distintos niveles de sanación personal y como les decía, una vez que uno ya en lo personal tiene algún nivel de bienestar, también puede empezar a compartir ese bienestar hacia afuera, ayudando a otros de alguna u otra manera. Bien, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por ahí, parece. Si no, hacemos hasta acá y estaríamos volviéndonos a encontrar en la próxima.